Muy buenas tardes, comité. Voy a presentar lo que es mi examen de título, el caso 5 de un paciente que sufre de insuficiencia cardíaca congestiva. De acuerdo a este caso, es un paciente de 72 años que sufre una insuficiencia cardíaca en la urgencia, que lleva días ya con ciertos síntomas. Bueno, voy a comenzar primero con lo que es la descripción de esta patología. Y es una insuficiencia cardíaca que está descompensada. Esto se trata de que es una exacerbación aguda del corazón donde no tiene la resistencia, no se contrae suficientemente, y esto hace que disminuya el gasto cardíaco y que no pueda fluir sangre eh, para compensar el resto del metabolismo de nuestro cuerpo. Bueno, comenzando con la fisiopatología, esta es una enfermedad que se genera por la alteración de la sístole y la diástole. Esto hace que disminuya la contractibilidad del corazón, haya menos gasto cardíaco, bueno, por consecuencia hay menos gasto cardíaco, y posterior a esto se activan lo que son los mecanismos compensatorios del cuerpo y se activa especialmente el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema hace que haya menos, haya más retención del sodio del agua, y esto hace que aumente el volumen intravascular del cuerpo. Esto hace que aumente la presión venosa y la presión capilar, en donde además también se aumenta lo que es la contractilidad del corazón y suben lo que son las proteínas, los péptidos natriureicos, eh, y estos aumentan, y como sale aquí en el examen, estos se ven alterados, lo que es característico del diagnóstico de una insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a su epidemiología, a nivel mundial afecta a más de 64 millones de personas. Esto en su mayoría el 10% son adultos mayores, más de 70 años. Es la principal causa de hospitalización a nivel mundial, y tiene un 50% de vida de estos pacientes. O sea, la mayoría fallece a consecuencia de la insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a su farmacología, el paciente tomaba lo que era enalapril, y bueno, ahí decía que lo tomaba de forma irregular, también hacía un paciente que no es adherente a su tratamiento. Toma enalapril, furosemida y atorvastatina, son sus medicamentos de base y que son diagnosticados para su tratamiento en general. Entonces tenemos el enalapril, que es un medicamento de la familia de los IECA, es un antihipertensivo. Lo que hace el enalapril es bloquea en sí la enzima convertidora de angiotensina, bloquea a que se convierta en la angiotensina 2, y lo que hace es disminuir la presión arterial, porque si se convirtiera la angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Entonces, este estrecharía más los vasos sanguíneos, y no sirve que lo estreche, sino que eh, pueda dilatar los vasos sanguíneos para disminuir lo que es la presión arterial. También está el furosemida, que es un diurético de asa. Este lo que va a hacer es inhibir la absorción del sodio, el potasio y el cloro en el asa de gel. Bueno, en el enalapril no dije de los efectos secundarios, que es tos seca, hipotensión, disfunción renal, y los efectos secundarios está la furosemida, que puede ser eh, la hipovolemia, la, la hipotensión y otoxicidad también. También está el otro medicamento, que es la atorvastatina. Es una estatina. El paciente lo ocupa para disminuir y reducir los lípidos, porque recordemos que es un paciente que tiene un índice de masa corporal de 28. Entonces este es un medicamento que es un hipolipemiante. Este medicamento va a inhibir la enzima que es crucial para la síntesis del colesterol en el hígado. Este medicamento va a reducir el colesterol y que se produzca este colesterol en el hígado. Bueno,
acá tenemos tres necesidades fundamentalmente alteradas según el caso, que sería la eliminación. El paciente ingresa a la urgencia por un edema, que es lo que más le preocupa a este paciente, secundario a crépitos, secundario a la ortopnea. El edema es exacerbado en este paciente y es lo que le preocupa a él y a su esposa. Por segundo es la respiración. Si bien no hay exámenes de gases arteriales, pero el paciente está con hipoxemia, ya que más adelante vamos a hablar sobre los signos. Y por consecuente también está la última necesidad más importante, que es la circulación. Esa es una necesidad que ya de por sí el paciente tiene alterada debido a sus patologías cardíacas. Ya, en cuanto a sus signos y síntomas y a sus exámenes, es un paciente que ingresó con un control de signos vitales con una presión arterial de 180 con 95 milímetros de mercurio, que quiere decir que es una hipertensión arterial 2 según la AJA. Está con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, que es una taquicardia, y con una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, en donde se le llama como una taquipnea, que puede ser debido a la congestión pulmonar que tiene el paciente. Bueno, la frecuencia cardíaca está buscando un mecanismo compensatorio en el paciente. El corazón está tratando de latir mucho más rápido porque necesita entregar mucho más sangre a los otros órganos. La presión arterial, bueno, esto también va en base a su patología, que es hipertenso, pero también es un mecanismo de compensación. La temperatura tiene 35 grados Celsius, por lo tanto está febril. La saturación está con un 88% ambiental, o sea, está con una hipoxemia moderada a severa, podría decirse, y está con un dolor torácico 3 de 10, o sea, está con un dolor leve. En cuanto a los resultados de sus exámenes solicitados, está con un péptido natriúrico cerebral que está elevado, está a más de 1500, que puede ser debido, que es un signo característico de una insuficiencia cardíaca descompensada. Recordemos que estos proteínas se liberan al momento de la contractilidad del corazón, de hacer mayor esfuerzo. La creatinina, que es un factor predominante en el funcionamiento renal, que está en 1,8 miligramos por decilitro, o sea, hay un compromiso renal también ahí. El cloro está dentro de los parámetros normales, pero está al borde, está en 98, cuando lo máximo a lo mejor podría ser 100, según los valores normales. El sodio está en 140 miliequivalentes por litro, cuando lo normal es de 135 a 145. El potasio está normal también, pero también está en el límite, está en 5.0 miliequivalentes por litro. La hemoglobina es el transporte de oxígeno, está en 12.5 gramos por decilitro, cuando lo normal es alrededor de 13.8, en este paciente es un varón, de 13.8 a 17.2. El hematocrito está dentro de los parámetros normales también. El hematocrito es el conjunto de glóbulos rojos que podemos encontrar en el cuerpo, en el organismo de una persona. Los leucocitos están normales, que son los glóbulos blancos. Las plaquetas están dentro del rango normal, están 220 de plaqueta, y lo normal es 150 o 400. Y también se le hizo un electrocardiograma en donde visualiza una taquicardia sinusal, que quiere decir que hay un signo de hipertrofia ventricular izquierda. Esto se debe porque el corazón está bombeando mucho más. El corazón es un músculo cardíaco en donde más esfuerzo hay, está haciendo más hipertrofia, y bueno, en la radiografía de tórax se visualiza lo que es la cardiomegalia. El corazón está mucho más grande de lo normal que debería estar. También evidencia una congestión pulmonar moderada, que es por lo mismo, por la insuficiencia cardíaca. En cuanto a las indicaciones médicas, dice que hay que hospitalizar al paciente, iniciar con oxígeno para saturar mayor a 94%,
comenzar con un régimen liviano hiposódico, furosemida 80 miligramos EP en bolo, luego 40 miligramos EB cada 6 horas, ajustar el enalapril a 20 miligramos cada 12 horas, monitorización continua de signos vitales y control de diuresis, reevaluación cardiológica y por nefrología, educación sobre dieta hiposódica y restricción hídrica. Bueno, no había leído antes, pero los antecedentes mórbidos de este paciente son hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, dislipidemia. Esto ya lleva mucho tiempo atrás, se ha diagnosticado hace mucho tiempo. Es un paciente que se encuentra con disnea en reposo, o sea, está con una dificultad para respirar, está con un edema en miembros inferiores, 3 cruces, eso quiere decir que está con líquido intersticial en las piernas, en los pies, y es abundante, o sea, 3 cruces es harto, bilateral son en ambas piernas. Está con una ortopnea, un paciente que no puede estar en decúbito supino, sino que tiene que estar en una posición Fowler a 90 grados para que él se sienta mucho mejor y pueda respirar mucho mejor. Está con una fatiga extrema, el paciente está donde su cuerpo está trabajando mucho más para poder bombear sangre a todo su cuerpo. Hay una fatiga en los músculos, en la parte accesoria también de su musculatura en cuanto a su respiración, y crepitantes bivasales según la auscultación pulmonar. Los crépitos se refiere a que hay líquido que pueda estar ahí en la parte bivasal del pulmón. En el motivo de consulta hay una disnea progresiva, eso quiere decir que el paciente está con una dificultad para respirar de forma progresivamente, o sea, no disminuye, va en aumento. Y también va en aumento el edema en piernas, tampoco disminuye. Ya, en cuanto al PAE, el paciente tiene en su diagnóstico real es un exceso de volumen de líquidos, que es relacionado con la alteración de la contractilidad cardíaca, lo que causa una activación de los mecanismos compensatorios, activando así el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto se ve manifestado por edema en extremidades inferiores, 3 cruces, ortopnea, crepitantes bivasales en auscultación pulmonar y eso. Por segundo está también disminución del gasto cardíaco, como segundo diagnóstico real, relacionado con la alteración de la sístole y la diástole debido a una disfunción contráctil de cardíaca. Esto es manifestado por dolor torácico leve, fatiga extrema, taquicardia, que es la taquicardia de 110 por minuto, una hipertensión arterial 2, que es de 180,95 miligramos de mercurio. Sus péptidos natriureicos están elevados a más de 1500. La taquicardia sinusal, que se puede visualizar en el electrocardiograma, y los signos de hipertrofia también que se ven en la radiografía de tórax. Bueno, este paciente tiene un riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico. Esto va en relación con el aumento de la presión hidrostática venosa secundaria a la falla cardíaca. Como objetivo en este paciente queremos disminuir lo que es el exceso de volumen de líquidos relacionado con lo que es la alteración de la contractilidad cardíaca en un periodo de 3 horas. Al menos realizarlo después de todos los exámenes, después de administrar todos los medicamentos, etc. Bueno, en cuanto a las intervenciones, el paciente se va a mantener en una posición Fowler 90 grados en reposo absoluto
Vamos a administrar oxígeno para que el paciente sature mayor al 94% con una mascarilla Venturis de alto flujo, al 35 al 50% dependiendo de la saturación de oxígeno, que se va a estar controlando constantemente, va a ser continuo y va a ser por enfermera o TENS. Posterior a eso también se va a instalar una vía venosa periférica número 22 o 20 de acuerdo a las venas del paciente, y también se va a administrar furosemida en bolo de 80 miligramos endovenosa por indicación médica. Luego de administrar esta en bolo, vamos a administrar 40 miligramos cada 6 horas en el horario de 7, 14, 21, 06. Esto va a ser por la enfermera. Se va a ajustar el enalapril de 20 miligramos bioral cada 12 horas. O sea, yo lo dejé en horario de 8 a las 8 de la mañana y a las 20 horas. Esto va a ser por TEN supervisado por la enfermera. Se va a realizar también un balance hídrico cada 12 horas por enfermera y también está la posibilidad de que se esté controlando el peso de este paciente también. Se va a controlar constantemente, esto va a ser continuo, control de signos vitales, más saturación de oxígeno, más temperatura. Esto va a ser continuo por TENS o por la enfermera. Por siguiente, se va a realizar una gestión con nutricionista para informarle del nuevo régimen del paciente, que va a ser un régimen hiposódico con restricción hídrica también estricta. Y se va a llamar, se va a notificar o sea, realizar una interconsulta con el cardiólogo y con el nefrólogo para que le dejen exámenes y el tratamiento pertinente a su patología. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, el paciente tiene un factor de riesgo fundamental, que es un paciente que es fumador. No es adherente a su tratamiento, es un paciente que tiene irregularidad en su tratamiento, aparte también consume alcohol. Y es un paciente que no se cuida y que no está siendo consecuente, no está siendo informado de lo que es su patología en sí y los riesgos que pueda tener esta patología. En factor protector tenemos que vive con la esposa, que le ayuda con sus cuidados, y aparte, bueno, de forma oportuna también acudió a la urgencia por estos síntomas o signos. Bueno, y por último, no hablé de esto, pero la patología insuficiencia cardíaca congestiva no es una patología que pertenezca al GES, pero sí hay una ley que se llama ley de urgencia, en donde el paciente, si se encuentra con síntomas y signos que son que pueden llevarlo a un compromiso de conciencia, a un compromiso grave cerebral o cardíaco, esta ley de urgencia va a activar lo que es un seguro, en donde el paciente se puede acercar a la residencia, al hospital público o privado más cercano donde él se encuentre, y esta ley de urgencia va a cubrir su servicio, por decirlo así, su residencia hospitalaria, y posteriormente se le va a hacer los cobros pertinentes de acuerdo a un documento legal que haga el médico. Bueno, por último y no lo menos importante, hay que hacerle las educaciones pertinentes a él y a su señora, a ambos en conjunto. Recordemos que de acuerdo a la valoración, este es un paciente que ya lleva, un paciente adulto mayor de 72 años, que ya lleva hace 30 años con un tratamiento que ha sido irregular, con hipertensión arterial, con dislipidemias, con sobrepeso, exfumador que también fumó durante 30 años, por lo tanto hay secuelas de eso, y que también consume alcohol.
él vive con su esposa, que también requiere cuidados. Entonces lo principal de este caballero, si se va hospitalizado o durante su hospitalización, es hacerle lo que es la educación. Mostrarles los riesgos que tiene al no cuidarse de su hipertensión arterial, porque ya tiene varias patologías. Esto hace que él tenga que cuidarse de una forma más delicada en cuanto a su alimentación y en sus hábitos nocivos. O sea, él de por sí ya tiene que disminuir el tabaco. Ojalá no fumar más, no fumar más, hay que dejarlo muy claro eso. Ojalá no beber más tampoco, porque eso es muy perjudicial también para su insuficiencia cardíaca. Y tiene que bajar de peso. Eso quiere decir que tiene que comenzar con nuevos hábitos alimenticios, hábitos alimenticios. Eso quiere decir que tiene que disminuir lo que es el sodio en sí, aumentar la ingesta de fruta, de verduras, de fibra también. Y eso va a ayudar un poquito a lo que es su dislipidemia, a su colesterol. También realizar actividad física, pero de una forma paulatina, o sea, con cuidado. Una vez que ya se recupere de su insuficiencia cardíaca, posteriormente a eso, cuando esté más estable, llevar una vida un poquito como con actividad física. Eso no quiere decir que vaya al gimnasio, que haga peso, sino que haga más caminata, haga bicicleta o en casa hacer un poquito más de actividad física. También va a ser derivado a controles por su CEFAM, el cual él se trata o donde él reside, para que lo ingresen como, y si es que verificar si es que está como un paciente con controles habituales en el CEFAM y que está inscrito en el programa de salud cardiovascular. Explicarle en qué consiste este programa y que puede ser llamado de forma periódicamente, cada 3, cada 6 o cada 2 meses según requiera su patología y de acuerdo a los exámenes también, y hacerle saber eso y que pueda retirar sus medicamentos también en el CEFAM. No quiere decir que los compre y los puede retirar en su CEFAM. Y que también tenga consultas con el CAE, ya que también lo pueden ayudar como por ese lado para realizarse exámenes de forma rutinaria. En cuanto a su señora, si ella cuida de él, hay que vigilar qué edad tiene, si cumple con la edad para realizarse el PAP, el Papa Nicolau, la mamografía también, si cumple con la edad pertinente para, lo más probable es que sí, para realizarse la mamografía, qué peso está, si se controla, si se ha pesquisado su presión, cómo se alimenta, cuál es su peso, si duerme bien, etcétera. Preguntarle todo eso para ver si necesita ayuda, si estás con un estrés psicológico, quizás si estás con una depresión, derivarla a psicólogo si es que ella quiere y ser pertinente. Y también ver en qué condiciones viven ambos. Si son personas de edad, ver qué requieren, si tienen problemas económicos, si reciben pensión y darle la ayuda con un trabajador social para que les haga la visita pertinente y puedan obtener ayuda de la municipalidad o de algún recinto público que los pueda ayudar como en esa parte más económica. Orientarlo también en la promoción prevención para evitar que pasen estos problemas y que ellos puedan tener futuros problemas como cardíacos, depresión, alimentos, etcétera. Podemos también sugerir que se presten ayuda con algún psicólogo, si es que tienen alguna como arraigo espiritual también, que vayan a la iglesia, si necesitan sociabilizar un poquito más o hacer actividades recreativas, participar de alguna junta vecinal que pueda ayudar con los adultos mayores. Decirle también que es importante la parte social, el salir, el hacer actividades
extras recreativas, eso también lo va a ayudar a que puedan salir un poco de su enfermedad o de su casa si es que tienen en su mente muchos problemas. Eso. Esa sería mi presentación. Muchas gracias por escuchar. Y eso.